para conocer primero, Braulio, saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Y cómo se recibe este premio para la comunidad, para los venezolanos, para los que tienen el corazón chileno pero venezolano como tú? ¿Nos escuchas? Se Sí, cortó un momento la ahí está, transmisión. ¿Me perfecto. escuchan? Ahí te escuchamos perfectamente. Bueno, un inmenso saludo primero a Matilde, quien he tenido el placer de compartir estudio y tenerla en mi casa, y también a Alicia. Un abrazo a las dos. Braulio, sí, ¿qué significa este premio para María Corina? ¿Qué significa para el pueblo de Venezuela este premio? Bueno, un importante empujón en nuestra lucha por la democracia y en la lucha también de los demócratas de Chile y de los demócratas de todo el hemisferio. Creo que viene en el momento perfecto, así que estamos muy optimistas con que este empujón, como dije antes, sirva para restablecer la democracia en Venezuela. Más allá de un reconocimiento al esfuerzo no solo de ella, sino como bien lo ha dicho ella, de todos los venezolanos que mantienen enarboladas las banderas de la democracia en Venezuela, así como esa diáspora de 8, 9 y 10 millones que también apoyan y empujan la democracia de los distintos países donde están ubicados. ¿Cree, Braulio, buenas tardes, Alicia por acá, ¿cree usted que este premio a María Corina Machado va a servir como una herramienta para proteger a María Corina Machado? Sabemos que ella está en la clandestinidad, no sabemos en qué parte está de Venezuela, no sabemos siquiera si es que va a poder ir a recibir este galardón. ¿Es esto una medida de seguridad para ella? Sí, obviamente sí. Lo que pasa es que el régimen cuando se pone nervioso, el cerebro se le achica, ya lo han hecho antes. Yo tuve la oportunidad de compartir con Matilde en estudios de CNN días previos a las elecciones y nosotros apostamos en ese momento de que siendo las elecciones en julio, la entrega del poder en enero, lo lógico era, visto lo que anticipábamos, que iba a haber una aplastante derrota de Maduro, que tuviera tiempo para hacer una transición pacífica, pero como dije, cuando se ponen nerviosos el cerebro se les achica y yo considero que sí, que esta es una debida de protección, una medida de protección que también sirve para proteger a la máxima líder de la oposición en Venezuela. ¿Cuáles las condiciones, cuáles son, Braulio, las condiciones en las que hoy está María Corina? Porque no la vemos hace prácticamente, ¿cuánto? Un año, Uh -huh. Alicia, un poco menos de un año, pero porque ha tenido que esconderse. ¿Qué sabes tú de cómo está viviendo hoy María Corina en la clandestinidad? Mira, quienes somos amigos de María Corina sabemos que ella tiene un proyecto que ha trabajado y planificado cuidadosamente. Ella no ha dejado nada a la improvisación, ni mucho menos al azar. La recaudación de las boletas electorales, los resultados electorales, la publicación en la página, la estructura organizativa de María Corina, ella es ingeniera además, responde a una forma de hacer las cosas, un PCPM, dirían los ingenieros, de cumplir pasos y objetivos. En esos pasos y objetivos, ella en su momento dado, cuando se planteó la posibilidad de que Edmundo González volviera a Venezuela, ella consideró que la relación beneficio-perjuicio o beneficio daño no estaba a favor y retuvo a Edmundo González fuera de Venezuela. Y en el caso particular de ella, ella estuvo exponiéndose hasta donde esta relación de riesgo-beneficio le dio que era mayor riesgo que beneficio de exponerse y desde entonces ha mantenido, se ha autorrecluido a ella en un lugar que solo ella conoce y los más cercanos entre los que no me encuentro yo. Braulio, este premio, hay que decirlo, ocurre justo cuando hay un movimiento mundial importante, se logró un alto al fuego en la Franja de Gaza y muchos hablaba de que Donald Trump quería este premio y de hecho María Corina Machado decide dedicarle este galardón al mandatario estadounidense. ¿Creen que esto podría entrampar un poco las relaciones porque Estados Unidos ha apoyado continuamente a la oposición venezolana? Mira, yo no sé si ustedes han visto, Matilde, Alicia, algo que va a quedar ahí para análisis de ustedes. El último mensaje en X de Richard Grenell,
quién era el mediador en este conflicto. Si lo busca en producción, lo va a poder ubicar, ¿no? Este señor Richard Grenell publicó, y ya yo le respondí, por cierto, un mensaje que dice en inglés: el premio Nobel murió hace años atrás. Ahora, imagínense ustedes al mediador que teníamos nosotros designado por la Casa Blanca. Un señor que, en vez de reconocerle a María Corina haber ganado el premio Nobel de la Paz, y sabiendo que Donald Trump aspiraba a ocupar ese puesto que tiene María Corina de ganadora del premio Nobel, lo que el mensaje que él envía, búsquenlo en su cuenta oficial, es el que les estoy diciendo. Esto pone en evidencia las dificultades que ha tenido que, de alguna manera, soslayar María Corina, donde un mediador no era mediador, sino que era una parte interesada del régimen de Maduro en llevarla a un proceso de negociación donde, como siempre, pierde Venezuela, pierde el pueblo venezolano, como ha pasado en todos los procesos de mediación y negociación. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es seguir adelante con la estrategia que ha impuesto el presidente Donald Trump, y de allí que María Corina le sabe hacer un reconocimiento muy merecido a una estrategia que Braulio, es totalmente distinta a la de los otros. Sabes que en este minuto está hablando María Corina con El Mundo, así que vamos a escucharla. Te invito a que te unas con nosotros y la podamos escuchar. Nosotros nos fusionamos en un mismo anhelo, los que estamos afuera, los que estamos adentro, los padres y los hijos, ¿sabes? De los pobres, los ricos, lo de las zonas urbanas, lo de las zonas rurales, ¿entiendes? Los chavistas y los opositores alrededor de ese anhelo. Mira, yo creo que habría que buscar en la historia un éxodo de esta magnitud, del 30% de la población, expulsada intencionalmente por el rey, por múltiples motivos, como válvula de escape a la tensión interna, para desarticular los movimientos políticos y la resistencia cívica, y también como un mecanismo de desestabilización regional. Tiene múltiples objetivos. Pero paradójicamente, esa maravillosa, extraordinaria diáspora venezolana se ha convertido hoy en nuestra gran palanca. Por lo que tú dices, han aprendido, han trabajado, han sufrido, han emprendido. Pero a diferencia de muchas otras diásporas, esa tiene su cordón umbilical ahí firme. Porque tú ves en otras diásporas que te dicen: no, yo estoy en tal sitio y quiero traerme a mi mamá para ese otro sitio. O el que está lejos y dice: yo aspiro a traerme a mis hijos. Aquí no. La inmensa mayoría de los venezolanos que están fuera sueñan es con volver. Imagínate el talento que va a venir, imagínate el conocimiento, las ganas de emprender y el valorar a tu país cuando lo perdiste. Y eso es algo trágico, que a veces nos ocurre a los seres humanos. Valoramos cuando perdemos lo que más amamos. ¿Qué hemos perdido nosotros? Hemos perdido la libertad, hemos perdido la posibilidad de vivir en nuestra tierra, de recorrer nuestro país, y hemos perdido a las familias que nos las han separado. Por lo tanto, no hay generación de venezolanos que ame más y valore más la familia, la tierra, tu país y la libertad. Por eso yo tengo tanta confianza en esta Venezuela que emerge y que va a ser un faro de luz, no solamente para Occidente, para el resto del mundo. María Corina, hoy ha sido un día de celebración. Muchos líderes internacionales la han felicitado, algunos muy efusivamente. El gobierno de España, en cambio, ha guardado un frío silencio, María Corina. ¿Cómo lo interpreta usted? Mira, yo no quiero jugar, porque la realidad es que yo he estado tan abrumada que no puedo decirte quién me ha escrito y quién no a estas alturas. Y no quiero cometer ningún exceso en ese sentido. Pero más allá de una ausencia en un reconocimiento, por un motivo como el de hoy, yo sí siento que ha habido una ausencia con relación a las brutales violaciones a la democracia, a los derechos humanos, a las instituciones y a la Constitución, a las cuales hemos hecho referencia. Y aquí ya no hay justificación ni para el silencio, ni para esa falsa equidistancia, porque entre la justicia y el crimen, tú no quieres estar en el medio. ¿Qué papel hoy, ha podido jugar España, María Corina? Hoy hay solo aquí dos posiciones. O estás
y defiendes al pueblo de Venezuela, o estás con y defiendes a un cartel narcoterrorista. Esas son las dos posiciones. De manera que quien tiene que definirse son ellos, el pueblo de Venezuela. Ya estamos claros y decididos. María Corina, usted mencionó anteriormente, cuando hablábamos del cártel de los soles, que ha habido mucho dinero de origen ilícito procedente del narcotráfico, también seguramente de la corrupción, que ha terminado en países europeos. No sé si se estaba refiriendo, cuando habla de esos países europeos, también a España. Incluida España, sin duda, porque además hay muchos de los testaferros y de los grandes cómplices del régimen que han adquirido cantidades de propiedades en España por razones obvias, ¿no? La afinidad en el lenguaje, etcétera, entre otras cosas. Pero no es el único país, lamentablemente, Joaquín. Esto ocurre en muchos países de Europa, también de América Latina. Y afortunadamente siento que hay la determinación del gobierno del presidente Trump de que la justicia avance y que la información que se conoce se haga pública, como nosotros tenemos años pidiendo que ocurra. Muy interesante. Nos unen a Venezuela y a España vínculos. Terminamos incluso antes de 5 minutos. Solo 2 preguntas. Nos unen vínculos históricos, afectivos, comerciales. ¿Qué papel habría jugado España? ¿Qué papel habría podido jugar España si quisiera? ¿Qué papel tiene todavía la oportunidad de jugar España en la libertad de Venezuela? Bueno, ahí está la entrevista que le está realizando el diario El Mundo en directo a María Corina Machado después de recibir este Premio Nobel de la Paz. Ella ha hablado poquísimo, por eso que quisimos tomar esta entrevista que se está realizando a esta hora en directo. Y bueno, se le preguntaba a Braulio por el gobierno español, pero yo también quiero preguntarte por la reacción de uno de los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, que dijo: la verdad es que para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelensky. Si total, ¿qué te parecen declaraciones como esa? Mira, Matilde, busca dónde está el partido Podemos en España. Se acabó. Entonces, ¿qué mérito tiene hablar de un personaje que no pudo ni darle respiro a su propia organización política? Son personas que entran y salen de la historia porque no están a la altura de la historia. Y eso va a pasar también con el PSUV, con el chavismo. Hay quienes están haciendo cálculos de qué porcentaje de chavismo. Mira, Matilde, si con la poca información que tenemos, igual Alicia, el país está realmente desesperado por salir de este gobierno, de esta infamia de régimen, cuando a la luz de las realidades se presenten todos los casos, como bien decía María Corina, violaciones de derechos humanos, robo, confiscación, administración indebida, utilización de buques petroleros para enriquecimiento propio. Bueno, no hay lo que no se han robado y lo que han dispuesto esta gente. Teniendo el pueblo venezolano el 10% de la información, ya el 80% los repudia. Bueno, cuando tengan el 100% de la información por una simple, tú sabes, regla de 3, quedará absolutamente en el mismo nivel que el partido Podemos de Iglesias. Pero y se une también, Braulio, a lo que tú nos planteabas, que el mismo enviado de Trump arremetió contra este premio Nobel. ¿Cómo se entienden posturas que son tan distintas que puedan unirse en una descalificación? Mira, ahí hay un denominador común en todo esto y el régimen de Maduro y Chávez en su momento también lo hizo. Lo único que equipara todo esto es el dólar o el dinero. Todos están viendo cómo hacen negocios en Venezuela, cómo se apropian de parte de Venezuela. Y como tienes una administración que está dispuesta a entregar todos los recursos, todos los intereses a cambio de un apoyo, ellos saben que fácilmente pueden ganar mucho dinero simplemente tomándose una foto o mandando un mensaje. En el caso particular, y es lo que te quería decir, de este llamado que hace María Corina, a que dejemos, si hay paso por el gobierno del presidente Boric, a que dejemos estas declaraciones vacías. ¿Cuántos años tiene Chile haciendo?
Yo estuve preso, como tú sabes, Matilde, que tuviste la amabilidad de entrevistarme. Yo estuve preso y yo te lo dije a ti. El gobierno de Chile se dedicó única y exclusivamente, teniendo todos los elementos que luego me absolvieron en los propios tribunales de la dictadura. Yo soy el único preso político que ganó su juicio. El gobierno de Chile, teniendo todos esos elementos, jamás, y yo tengo que decirlo otra vez, jamás hizo ni un solo esfuerzo por alcanzar la libertad en mi caso. Lo que hacía era pronunciamiento de respetar el debido proceso, de respetar los derechos humanos. Ahora, que se involucró para buscar una solución definitiva en el caso particular de un nacional de ellos, que además como chileno había dado las pruebas que me absolvían y las tenían desde el principio, y nunca hicieron un esfuerzo material en cumplir y ejecutar lo que era esa verdad. En el caso de Venezuela y María Corina es exactamente lo mismo. Mira, Matilde y Alicia, si tú un tribunal dicta una decisión y la publica en la puerta de tu casa y te pone allí, tú sabes, un comunicado o una orden judicial donde dice desaloje esta vivienda en 48 horas, y pasan las 48 horas y tú veas si le pones otro letrero allí o otro aviso pidiéndole la salida de allí, y no sale el que está obligado a salir porque no ha cumplido el contrato, y le pones otro aviso y le pones otro aviso y te pasas 5 años poniendo el aviso. La pregunta es, Matilde, Alicia, ¿cuándo el Estado va a ejercer el poder coercitivo para sacar a esa persona que está ocupando indebidamente esa posición? Nunca. Ese es el problema que tiene la ONU, y es el problema que tiene la OEA, y es el problema que tienen pronunciamientos vacíos como claro, los del lo que gobierno pasa es que en Boric. esos casos no tiene el poder coercitivo. Son organismos internacionales que, como sabemos, el poder que tienen es el poder que le otorgan los países que son miembros, y no le han dado ese poder, que resulta bien frustrante en muchos casos, pero no lo tienen. Pero vámonos con el premio para no desviarnos de esa tensión, Braulio, porque ¿en qué medida esto también puede ser un nuevo impulso en un momento en que se están viviendo situaciones complejas frente a Estados Unidos y frente a lo que María Corina llamaba este narcoestado? Es lo que te quiero llevar. Es que yo no me he desviado. Llegó el momento de que alguien ejerza los elementos necesarios para cumplir una orden. ¿Cuál es el mandato que se está incumpliendo, Matilde? El mandato popular. En julio ganó el señor Edmundo González. ¿Quién va a ejecutar esa orden? Con más pronunciamiento de la Cancillería de Chile, por usar aquí Chile nada más, te puedo agregar a todos los otros países. Bueno, alguien tiene que encarar la situación y acompañar a esa decisión con una fuerza suficiente para que el que esté allí desaloje el espacio. Si no, entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? ¿Con más pronunciamientos vacíos? No lo vamos a resolver. Yo te estoy interpretando el mensaje que está mandando María Corina. Yo no estoy agregando nada, Matilde. María Corina te está diciendo que agradece a Trump, que ahí está instalado, que no debe estar instalado, y que ella va a apoyar cualquier medida que corresponda a la necesaria para de una vez hacer cumplir el mandato de la voluntad popular, que no se ha cumplido hasta el altura. Braulio, Con pronunciamientos vacíos no vamos a poder avanzar. Ese es el mensaje de ella. Braulio, y a raíz de esto mismo, entonces, ¿qué puede hacer la oposición venezolana? Porque también hubo elecciones hace poco que hicieron un llamado a no participar, pero claro, eso no influyó mucho en lo que hizo el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué puede hacer ahora la oposición, dado que está liderado por una premio Nobel de la Paz? ¿Puede ocupar esto a su favor? Yo te diría que sí, Alicia, porque cuando una premio Nobel de la Paz tiene que hacer un llamado para que se ejecute la orden de la voluntad popular. Fíjate, algo que se usa mucho y que se manosea mucho es este tema de la autodeterminación de los pueblos. Yo sobre esto he escrito, inclusive, Matilde, Alice. Se interpreta que la autodeterminación de los pueblos es lo que el jefe del gobierno o del régimen o de la dictadura establezca que el pueblo quiere. En el caso de Venezuela, la libre determinación del pueblo es que el pueblo eligió a Edmundo González. ¿Dónde está la libre determinación del pueblo, que es algo que es una frase que utilizan desde la izquierda hasta la derecha, y sobre todo en la izquierda, por cierto? La libre determinación de los pueblos está en que Edmundo González tiene que ocupar el puesto en donde está Maduro. Esa es la libre determinación de los pueblos. Entonces, la comunidad internacional, y por eso es que María Corina llama la atención,
tomando en cuenta todas esas premisas, en el caso particular de Venezuela, que se produjeron unas elecciones con un resultado conocido, urbi et orbi, y sin embargo que ocupa y llaman presidentes a Maduro cuando todo el mundo sabe que Maduro no fue quien ganó las elecciones. Bueno, ¿quién le pone la cascabel al gato a esta situación? Pues alguien tiene que ponérsela, y ese es el llamado que María Corina está enviando el mensaje claramente cuando reconoce las acciones y el compromiso de Donald Trump. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede, Braulio, y cómo este Premio Nobel de la Paz puede empujar a una solución democrática en Venezuela. Así que te queremos agradecer nuevamente la disposición a conversar y a contarnos tu opinión, como también una parte importante de los venezolanos que están fuera del país. Que estés muy, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes dos, son muy amables. Bueno,